Estamos en Puno. Estamos en la cuna del Inca, en la cuna del Imperio Incaico. Vamos a buscar el cajero automático y nuestro hospedaje. Ya tenemos comprado nuestro tour para mañana y un hospedaje que se llama Oscari. Parece un taxi, un montón de cochecitos estos y uno así. Qué cosas raras. Estos también son taxis. Queremos probar esa fruta de cactus. Compramos una por un sol peruano. Qué taxis raros. Son cochecitos así pequeños, graciosos. Voy a probar. Va a probar la tuna. Tiene algo. Rica, dulce. Sí, dulce, pero tiene semillas. Ajá. Casi me rompí los dientes. Sí, cuidado, no la rompas, tragala. ¿Para qué? Porque así le comes. No, son duros. Voy a pagar con Bueno, ellos. probó la tunita. Queremos probar una fruta rara. A La uva, ver si llegamos porque nos queda muy poco dinero. Qué lindo. Todo me parece que estoy en Asia. No sé, o en Corea. Está todo tan raro. Sí, sí. La calle principal parece. Venden cosas ricas. Todo para los turistas. Estamos todavía buscando el cajero porque todo el tiempo nos aparece algo, pero o está cerrado o se puede solo sacar con tarjeta de acá. Esta es la plaza principal, la mayor de Puno. Qué lindo todo, me encanta. Los indios. Gobernadora de nuestra región, el área Margot de la Ribavalle. Parece un Disneyland. Eso es pollito. Pollo o alpaca, cualquiera está así. ¿Y esto qué tiene? ¿Es de cerdo? No, puro pollo y carne. Puro pollo y carne. Eso también, ¿no? Esa salchichita también. Sí. Ah, mira qué Genial, me gustaría probar la que tiene de todo. Nuestro hotel está justo al lado del centro y también tiene una iglesia. Tengo que subir un poquito para acá y ya estamos. Pues es este. A ver qué tal está, porque últimamente no tenemos mucha suerte. Me parece bien. Una matrimonial y por si tenemos hijos. Acá una vista de la nada. Bueno, ahora vamos a buscar la comidita como siempre. Nos dijo el señor del hotel que la comida típica de acá es trucha, albahaca. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a preguntarle a los camareros que son los que saben. Sí, y probar alguna cosa interesante, o por lo menos la que es de acá. Un coche dentro del Así que restaurante. vamos a darle. Vamos para comer en un lugarcito justo enfrente de la plaza. Parece perfecto. Mira que tenemos acá. Genial. Vamos a ver qué vamos a comer. Alpaca, trucha, que no. Moxa Energy de coca molida, miel y limón para probar que es. Dicen que es la mejor para el mal de altura. No, para contra. Eso. Con grenadina quizá. Sí, vamos a probar esta. Y también queremos probar. Queremos preguntar primero qué significa cuy. Cuy moxa. Y también pedir la trucha con los mostinos. Quizá alpaca a la parrilla. O este cuy, no sabemos ni qué es. Y un ceviche. ¿Dónde está? Acá. Un ceviche de trucha también. Mire, gente
¿viste dónde estamos? Increíble este lugarcito que encontramos justo en la placita. Acá, ¿cómo se llama el lugar? La plaza de vinos, creo. Y miren lo que es el Bueno, paisaje. por acá escrito Puno, pero creo que se llama la plaza de... No sé, la plaza principal. Va a tocar una bandita ahí abajo. ¿Una Mucho qué? color, una banda. Va a tocar un poco de música. Sí, claro, y había un desfile. De fondo tengo las modelos peruanas que las estoy disfrutando. ¿Está rico? Sí, es un vino caliente. Acá tenemos un vino calentito, normal, porque quiero calentarme. Tengo mucho frío. Un ceviche de trucha. Estas cositas. La verdura de ellos, que no sé cuál sea. Es alguna verdura. Bueno, y tenemos una, ¿cómo se llama? Creo que es azuijapacha. Bueno, lo que hicimos antes. O algo por el estilo. Después Sí. lo buscamos y lo escribimos. Está también calentita, con frutos y un sabor con... increíble. ¿Con qué más? Muy canelita, fruta, limoncito, naranja, calentito, granadina. Está muy rico. Estos no sé a qué se parecen. Unas semillas, pero tienen sabor tan raro, un poco de pochoclo, ¿sabe, no? A maíz. Un tostado. Oh, miren qué lindo es la truchita. ¿Cómo lo sirven? Y esto, como un Michelin. El plato por 10 euros. Y eso es el cuy. Al final es como un hámster salvaje, algo parecido. Tiene un puré de zanahoria. Zapallo parece. ¿De qué? Un zapallo me parece. ¿Pero por qué amarillo? De Quinoa. quinoa. Y también esta cosita de Michelin. Perfecto, vamos a probar. Chicos, eso solo no puede ser, está tan rico. Les vamos a dejar acá. Una locura, tienen que probar esto si están cerca y tienen la oportunidad porque La salsa, todo tiene tanto sabor. Solo por 10 euros. Les vamos a dejar el nombre del restaurante, tienen que venir. Moxa se llama. Acá tienen de todo, trucha, alpaca y quinoa. Como dije de principio. Acá empieza nuestro tour. Vamos a tomar la lancha otra vez. La excursión de ayer comparando con la de hoy. Mira que vaya, mi corazón te llevará. Estamos en una isla flotante, la que está hecha todo de totora, que es esta paja. tortoro. Balsa primero. Ya. Lindo, se ven los quesitos. Se siente raro caminar, ¿no? Como que Sí, te claro. hundís, pero no te mojas. Tiene amortización y tiene agua. Pero no- Allí. También está hecha de totoro. Una bonita Gracias. experiencia. Sí. Hombre va a ser incomparable. Ahora por último, amigos y amigas, por cantar una colaboración para mis útiles escolares. La totora crece así, ¿no? Y
después ya cortamos del medio, cortamos y después todo cortamos con su raíz, con todo, la totora ya no crece ya. Por eso está cortado así, ¿ve? Por eso está cortado así. Este es el junco de totora, ¿ve? De la misma totora hacemos para el fiebre, para dolor de cabeza, ¿no? Así. Así, ¿ve? Para el fiebre, para dolor de cabeza. De frente debes poner así. ¿Qué te parece? Casi no tiene sabor a nada. Ya bueno amigos, ya estamos llegando, ¿no? Ya pueden pagar por persona 15 soles. Ya normal con la Wow. Muy hermoso. Ahora sin brazalete y con la trenza preciosa. Ya armado una feria con las cositas. Ok amigos, bienvenidos a la isla de los Suros. Ilatas kuyacas y anchicho rasan humanacaro wali yus pagar absumisitan taikuatnan sutiga Carlos. Nana ka akano tasipka pisca familia kalpacha wanakaitoro patungkani. Haikon sotipanakam arunta mama. Ilatas kuyacas camisaraki. Pariki. Carlos es el nombre del presidente. Él te ha dado un pequeño saludo en el idioma aymara. La raíz de la totora, el kili. Esto es lo que flota. Es como una esponja, ¿no? Es como un corcho. Pero para conseguir un pedazo de kili, ellos tienen que meterse al agua, soportar el frío, ¿no? Algunas veces bucear si es posible. No es fácil. Necesitan 70, 100 bloques para construir una isla. Ellos ponen todos los kilis, la raíz, en la parte de abajo, ¿no? Y luego gracias a ustedes, al turismo, porque prácticamente este gobierno los tiene abandonados. Quienes apoyan son a los turismos, el turismo, ¿no? Nos estamos reactivando, señores. Después del COVID, de la pandemia, hemos tenido problemas aquí en Puno con protestas contra el gobierno actual. Ha habido muertos. En Juliaca ha habido 18 muertos, en Ilave 6 soldados. A raíz de eso estábamos de duelo, no había fiestas. Recién el año pasado y este año estamos haciendo la fiesta, ¿no? Entonces gracias al turismo que nos estamos reactivando, ellos van a comprar alimentos a Puno, van a comprar madera y van a comprar sogas y lo amarran así, como Carlitos lo va a hacer, ¿no? Kili. It's recommended more in the dry season, once or twice a month. But because sometimes we play soccer here, volleyball. Because it's approximated 2 or 3 meters thick. Okay? Model. ¿Eh? Maya, vaya, Kimsa. Mother house. De lluvia siempre mirar por ahí, porque nosotros al caminar se va presionando y empieza a salir agua de algunos sitios, como ahí, por ejemplo, ahí no. Entonces hay que seguir poniendo en la temporada de lluvia cada semana, buscar sitios donde está saliendo agua, poner en la temporada de sequía siquiera una vez al mes. Cuando ya han hecho este patio, buscan un sitio adecuado, normalmente es alrededor para protegerse del frío, del viento, y ponen un poquito más de totora para los dormitorios. Antiguamente las casas tenían esta forma, así,
¿no? Así. Ahora se ha modernizado, incluso tienen paneles solares, porque antes solo utilizaban una botella con querosene y era atentar contra la salud, los pulmones, ¿no? Ahora, repito, en esta isla viven 5 familias, hay 25 personas, todo, ¿no? La pequeña embarcación de 3 a 4 metros es un medio de transporte importante para ellos, porque necesitan los niños para ir a la escuela. Hay unas instituciones públicas del Estado, está allí la escuela primaria, jardín. Incluso hay un colegio secundario, pero muy poquitos estudiantes. En 5 secciones, 30 estudiantes, de primero al quinto, ¿no? Ellos se van así, en su taxi. Necesitan para ir al baño, necesitan para cortar totora, para pescar, para recolectar huevos. También lo llaman taxi romántico, dice. Porque aquí no hay cines, no hay parques, no hay avenidas. Los enamorados se encuentran dentro del totoral. Van 2, regresan 3, dice. Este es el causante. Y aquí está Carlitos pescando. Aquí están enamorando, están recordando en el taxi romántico. Fueron 2 y regresaron muchos. ¿Ya? Y ahí está la trilogía, hacen bonitos tapices, diferentes culturas preincas, flora y fauna. Repito, ¿quieres comprar? Llevarte un bonito recuerdo, negocia. Puedes negociar. Ahora nos está mostrando todo lo que están haciendo y van a mostrar su paso. Estos son para mate. Mate, ¿no? Pueden colaborar. Esa lista, mira. Ya no, por favor. Diciembre. Luego el viernes, sábado, domingo. Los barquitos estos antes se hacían solo de totora, de esta. Y ahora está hecho con 2000 de botellas de plástico también adentro. Por eso puede flotar más. ¿Sí? Como es más seguro. No se moja, no se hunde. Esto quizá el baño. Pero también se utiliza esto para ir a hacer, no sé, hacer pipí caca en el río. Estos peces son nativos, el resto ya llegó de otros países. Claro, no, que introducieron el pejerrey de Argentina, la trucha de Estados Unidos y otros peces. De Chile. Y son muy agresivos, voraces y se han comido el resto de los peces autóctonos del lugar. Acá hay como un patio. Hay otra isla también. Allá. Estamos en la isla de los Uros, que parece que son originarios de Ecuador, que fueron bajando, fueron llegando yendo por allá. Fueron llegando primero a Brasil, no sé, en la Amazonía, pero después descubrieron este lago. No, primero llegaron a Brasil, a Bolivia, cerca de lo que es Brasil, en la Amazonía boliviana, y después descubrieron lo que es el Titicaca, este lago que les hace referencia a su dios del agua, y aquí fue donde se asentaron. Al principio se asentaron a los alrededores del lago, pero después con lo que es la invasión de distintas tribus originarias que habían aquí, han tenido que, como son muy pacíficos y eran una minoría en cantidad, han tenido que emigrar para protegerse en el mismo lago. ¿Y ese parece es el trono del presidente? Esto quería grabar el polito escondiendo ahí de frío, está durmiendo. La seguridad de ustedes, debemos salir temprano de aquí y pasar al lago Chico. Porque allí en el lago Chico, en la isla aquí es el Amantani. ¿Vieres así como lo ves? Sí. Este lago cuando hay viento, 3, 4, 5 metros de altura. Cierran el puerto, no nos dejan salir. También se utiliza mucho los paneles solares. Bueno gente, acabamos de llegar a la plaza
principal de Amantaní, después de una caminata de subida 15 minutos y unos 10 aproximados, llevaremos 25 minutos para llegar acá desde que desembarcamos de la lanchita. Así que vamos a quedarnos un poquito en la placita. Se venden algunas cosas, como por ejemplo en aquella tienda. También hay un baño que se paga un sol. Y nada, después de dar un paseíto seguimos. Vamos a tomar un té macho con miel de abeja, coca y no sé qué más, un pisco, no sé qué es, muña. Coca, tiene un poquito de Muña. de eucalipto, miel, té, Y un pisco. coca, pisco, que es un toquecito de alcohol aquí peruano. Sí, dicen que es energético, que tiene que ayudar con las alturas. No sé si me ayuda ahora o me mata. Regresemos al puerto, por otro lado de esta isla. Me costó mucho, me empezó a doler el corazón. Falta del aire, por eso compramos esa bebida, a ver si me ayuda. Bueno, ya estamos más abajo, por eso me siento mejor también, quizás por la bebida, no sé. Pero bueno, más alto, más que 4000 no tengo que subir, ya que 4 me matan. Bueno, estas son las hojas de coca. ¿Qué más tenemos? Esta la muña, quizá. Sí, la que tiene un olor fuerte a melisa, menta y limón también. Vinimos para comer en este lugar. Se ve precioso. Y popsitos. Aquí tenemos nuestro lunch. El barco nos lleva en 1 hora ya al Puno y vamos a seguir. Acá tenemos la sopita de quinoa, muy vegetariana. Ahora lo típico de acá es una trucha. Duas coisas que eu gosto de beber aqui, é chincha Está frita, ¿no? e aquele refri. Meterme toda, no me arriesgo, no me animo, pero los pies sí. Tenía que mojarme algo en la Titicaca. Porque ya bueno, vamos por la noche. Vamos a seguir con nuestro viaje. Cerditas que están atadas acá, la Titicaca. Y pequeños. Yo no tengo nada, pobre. Sí. Mira que tengo aquí.